¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Programación Web. Estamos generando esta serie de videos tutoriales para ayudarles cada vez más a comprender los diferentes secretillos de lo que es la programación web usando HTML, pero ahora en CSS. Hay mucho que aprender. Lo que aprendamos acá, por supuesto, va a ser importante, pero no lo es todo. Así que requerimos nosotros como personas, como profesionales, una constante búsqueda, una constante investigación que nos permita mejorar cada vez más nuestro aprendizaje, ¿ya? Hay, aparte de lo que estamos viendo, hay herramientas fabulosas como Bootstrap, Foundation u otros tipos llamados framework del lado del cliente o frontend, que nos permiten diseñar justamente sitios responsivos para diferentes tipos de pantallas, ¿ya? Pero no vamos a ver Bootstrap en estas clases porque no alcanzamos. Sin embargo, es tarea de ustedes, una vez que terminemos esta asignatura, quizás meterse en ese mundo para desarrollar páginas que sean responsivas a los dispositivos móviles. Ya conocemos algunas etiquetas, pero obviamente que podemos profundizar más en este conocimiento. De todas maneras, le pondremos todo el empeño para que ustedes puedan mejorar cada vez más este aprendizaje. En la clase anterior estuvimos viendo justamente diferentes páginas donde ustedes podían ver propiedades, códigos HTML, estructuras CSS, vimos el reset ya de meyerweb.com, ya. Muchos de estos conceptos solo se encuentran ahí en Google fácilmente, no hay mucho que digamos, rebuscar tanto. Estamos desarrollando esta estructura, ¿cierto? Y este es el resultado que tenemos hasta aquí. Una página, ¿cierto? Cuyo elemento que hemos desarrollado es básicamente su header y ahora nos toca trabajar con la barra de navegación. Para eso, por ahora, vamos a trabajar con estilos digo, globales dentro de una página. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una etiqueta que se llama style, ¿ok? En varios navegadores modernos, o digamos, editores modernos, no se despliega esta palabrita type text slash CSS, pero no hay problema si no lo hace, ¿ok? No hay problema, no pasa absolutamente nada, solo que este es un estándar definido del editor que también tiene que ver con el sistema operativo que usamos, ¿ya? Así que, pero si ustedes lo quieren agregar, si no aparece por defecto y lo quieren agregar, no hay problema. Prueben cómo funciona, ¿ya? Entonces vamos a ver para definir los componentes que vamos a tener en el navegador, vamos a definirlos dentro de un grupo de estilos dentro de la misma página. No será así siempre, ojo, vamos a modificar esto, pero yo quiero mostrarles entonces la segunda manera o tercera si quieren para desarrollar estilos. Ya tenemos tres hasta aquí o dos, estos estilos en línea que normalmente se usan cuando queremos darles estilos independiente a un elemento por sobre las configuraciones generales, ¿ya? Cuando solo nos preocupa darle un estilo a una sola vez, por única vez, en una página, usamos estilos en línea, ¿ya? Hay una técnica que yo voy a escribir acá y que más adelante la vamos a usar, que se llama Dry. Dry, de hecho, ustedes pueden encontrarlo aquí en internet. Lo vamos a escribir acá, Dry. Dry es una, eh, digamos, voy a usar Dry programación porque Dry Programming. El Dry Programming es el concepto de no te repitas. Entonces, cuando tenemos demasiados elementos que se repiten, por ejemplo, si todas las veces vamos a definir aquí todos los estilos de cada elemento, probablemente muchos de esos elementos ya estén repetidos. Por ejemplo, el Y de el float left, que ya está definido en dos veces, podríamos nosotros mejorarlo usando, por ejemplo, una hoja de estilo adicional. Y lo vamos a hacer porque vamos a tener que
ir mutando nuestro código para poder cumplir con este requerimiento y además mejorar el mantenimiento. ¿Cuál es la gracia de tener, por ejemplo, un archivo como el reset aplicado a todo? Es que si hacemos un cambio, lo hacemos, o varios, lo hacemos en un solo lugar para que se aplique a todos, ¿ya? Pero si tuviéramos todo repartido en cada página, ese seguimiento para hacer mantenimiento es muy complicado. Entonces, tenemos que asegurar estos dos principios en la programación, no importa el lenguaje que usemos, mantenibilidad y escalabilidad, es decir, que los costos de mantención que se traducen en tiempo, ¿cierto? El tiempo que te demoras en arreglar algo, o escalabilidad cuando el cliente quiere algo nuevo en un mismo sitio, en un mismo programa, ese costo que normalmente es tiempo, y ustedes saben que el tiempo es oro, así dijo un zapatero, el tiempo es oro, y, ¿no es cierto? Y a mí me da plata, ¿no es cierto? Decía el zapatero, y no me gusta la gente que viene a dar la lata. Eso es típico de las personas que tienen un negocio, ¿cierto? Y no tienen tiempo para estar atendiendo amigos, conversando cosas porque tienen mucho que hacer, ¿verdad? Eso ocurre hoy también. Entonces, cuando tú estás dedicando tiempo para solucionar un pequeño problema, pero ese tiempo es demasiado, ahí sube el costo, ya sea de mantención o de escalabilidad, y ese tiempo probablemente nadie te lo pague. Entonces, tenemos que hacer las cosas de tal manera que nos sea muy sencillo corregir aquello que debamos corregir, ¿ya? Bien, habiendo dicho todo eso, vamos a definir entonces primero algunos elementos para nuestra navegación. En primer lugar, vamos a crear una lista no ordenada o no ordinal, ¿cierto? Con algunos ítems, algunos slides, y también vamos a crear aquí algunos enlaces, ¿ok? ¿A dónde vamos a conducir o cuáles serán las páginas? Tendremos la página de inicio, también conocida como home, ¿cierto? Normalmente con una casita, y vamos a crear un par de enlaces más, o dos o tres, vamos a hacer cuatro para hacer mejor esto. Vamos a crear uno, un famoso, o un quiénes somos, ¿sí? Un about use, como lo dicen los gringos. Una página, por ejemplo, de productos con la intención de crear una galería, ya de imágenes. Y finalmente una de contacto. ¿Les parece? Si nosotros refrescamos nuestro index, que aquí tenemos, no hemos creado ninguna página más, veremos justamente aquí estos tres elementos que están de una manera que probablemente no sea la adecuada, ¿verdad? No sea la adecuada. Así que hagamos algo. ¿Cómo podemos nosotros, cuando algo está vertical, hacerlo horizontal? Bueno, por aquí está el secreto, un float left, ¿cierto? Veamos qué sucede. Em, en primer lugar, vamos a decir que las etiquetas li, ya vamos a hacer aquí la llavecita, ¿sí? Vamos a separar un poquito este código para que se vea mejor. Siempre usen tabulaciones, siempre tabulen. Vamos a decir que todos los leads van a estar flotados a la izquierda, ¿correcto? Veamos el resultado. El resultado será que efectivamente todos los elementos están flotados a la izquierda, pero algo pasó. Resulta que el aside que estaba abajo se cambió hacia arriba. Y eso se debe a que básicamente dentro del navegador, al poder flotarlo, ya esta lista UL, ¿cierto? Adquiere básicamente la suma de todas sus partes, es el ancho que tiene cada uno de los enlaces, ¿ya? Y por lo tanto la site dijo, a ver si hay espacio para mí arriba, porque no lo hago, ¿cierto? Entonces, ¿podemos corregir esto? Claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, podríamos hacer que nav, ¿cierto? Que la etiqueta nav que está ahí tenga un ancho definido, que no lo cambie nadie. Por ejemplo, un white de 100%, ¿ok? Un white de 100%. Veamos cuál es el resultado. Ahí está. Y este aside
no está, este nav, ¿no es cierto?, no está ejecutándose correctamente. Veamos cuál puede ser la razón. Veamos si vamos a probar aquí float left. Ahí está, ¿ya? Ahí lo solucionamos, ¿cierto? Lo solucionamos. Flotamos el nav también a la izquierda y le dimos un ancho de 100%. Veamos si sacamos esto, porque eso supone que es responsivo, ¿no? ¿Sí? No era tan así. Así que por ahora, recuerden que estamos partiendo, así que hay varios detalles que podemos generar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todas las etiquetas nav dentro de esta página van a estar flotadas a la izquierda y van a tener un ancho del 100%. También hemos dicho que todos los list o los list item, como se conocen, van a estar flotados a la izquierda, lo que va a permitir, ¿cierto?, a cada una de estas listas mostrarse de manera horizontal como lo hemos hecho recién, ¿verdad? Exacto. También podríamos decir que este nav tenga un alto. ¿Qué les parece? Un alto podría ser vamos a probar con 40 píxeles, a ver cómo se ve, ¿sí? Vamos a ver, ahí está, ven cómo se corrió este aside, por lo tanto ya tenemos algunos elementos. ¿Qué pasa con los enlaces? Los enlaces, vamos a generar aquí enlaces. Vamos a decir, por ejemplo, si se fijan ustedes, tienen un subrayadito. Este subrayado podríamos eliminarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con una propiedad que se llama text-decoration y le vamos a decir none. Tenemos varias alternativas para text decoration, ¿ok? ¿Dónde puedo averiguar más de esto? Recuerden, lista de propiedades. Aquí vamos a buscar text decoration. Fíjense, está none, blink, line, dot, overline y underline. Underline sería la línea que va como subrayado, ¿correcto? Veamos detalles acá en nuestra página. Ahí están. Fíjense que ahora ya no están, ¿cierto?, los elementos. ¿Qué otro detalle podríamos hacer? Podríamos decir, por ejemplo, que haya un padding, un rellenito para estos enlaces, para que no queden tan juntos. Por ejemplo, veamos si podemos hacer un padding de 20 píxeles. Cuando nosotros definimos los padding, y lo escribo de esta manera, fíjense que padding vimos que era un relleno, ¿cierto? En una estructura, en este caso estamos llenando los enlaces, ¿ya? Estamos rellenándolos. ¿Para qué? Para que sean como más gorditos, podríamos decir, un poco más allá de los textos que están escritos. Es decir, que va a crecer 20%, 20 píxeles, digo, desde la letra hacia arriba, 20 hacia la izquierda, 20 hacia abajo y 20 a la derecha. ¿Perfecto? Entonces, eh, cuando yo digo padding solito, genera un padding en las manecillas del reloj, ¿ya? Padding 20 hacia arriba, 20 a la derecha, 20 abajo y 20 eh, hacia la izquierda. Veamos cuál es el resultado. Fíjense ahora, tenemos un padding de 20 píxeles. Nos está generando el padding hacia arriba y lo vamos a, probablemente por la versión, ¿ya? Probablemente el padding, veamos aquí, ahí tenemos un padding de 20 píxeles. Ah, fíjense que el padding está funcionando, pero miren el recuadro superior, está por sobre, ¿cierto? Eh, está por sobre el ancho o el alto del navegador. Entonces, ¿cómo lo podríamos nosotros corregir? Probablemente haciendo también un padding al nav, ¿ya? Esa sería una alternativa. La otra
es que podamos hacer el nav, miren, ¿cómo lo arreglaría yo? 20, y aquí haría un padding top de 20 píxeles. O sea, los 20 que tenía, más los 20 de relleno. Veamos el resultado. Fíjense cuál es el resultado. Vamos a volver a inspeccionar acá, ¿cierto? Ahí está. Ven que ya tenemos, ¿cierto? Pero si yo me posiciono sobre este elemento, probablemente aquí voy a estar también agarrando un poquito del site. Así que en vez de 20, le vamos a dar, vamos a trabajar así. Padding top de 10, ¿ya? Para que no crezca tanto. Un padding left de 20 píxeles. Un, un padding, right, ¿cierto? También de 20 podría ser. Lo vamos a ver cómo funciona. Y también podríamos tener un padding bottom, pero no de 20, sino de 10 píxeles. Ya, esta es una manera de poder resolver un temita relacionado. ¿Ya? Entonces, no se movió, ¿cierto? No se movió, no pasó nada en términos, pero probablemente, fíjense acá, este enlace ya no crece tanto hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que miren el mouse, ¿cierto? Cuando lo paso sobre los 10 ya desaparece, tiene un botoncito más grande, ¿verdad? Entonces aquí podríamos incluso jugar con esto, pero lo vamos a hacer después. Vamos a hacer, sí, un font size, ¿ya? Vamos a darle una altura. Vamos a partir con 22 píxeles para probar, ¿ya? Eso quiere decir que el enlace, la etiqueta A, que están acá, van a tener todas 22 píxeles de... Ahí está. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Sí, pero no se generó gran cosa, ¿no? Probablemente porque estamos muy en el límite. Probemos con algo más grande. Y chiquillos, solo hay que probar. Ahí está, ¿ven? Ahí quedó más grande. Ya quedó bastante más grande. Entonces, podríamos achicarlo un poco, ponerle 24 para que no quede muy grande. No se preocupen por lo que está, ya, ahí está, ¿cierto? Podríamos usar un color parecido a este. Los colores, como ya les dije, pueden ser, por ejemplo, podríamos usar un color como ese en el background del navegador, ¿ya? Lo dejamos por aquí. Background color, ¿cierto? Ahí lo generamos por aquí. Ahí está nuestro navegador, pero fíjense que tiene como que le falta espacio, ¿no? Le falta espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para que no quede tan alto hacia arriba, ¿sí? Podríamos hacer también un padding bottom, también de 10 píxeles. ¿Ok? Ahí. ¿Ven? Ahí queda un poco mejor, ¿no? Ahí queda un poco mejor. Y esto queda como transparente, parece, ¿no? Queda un poco transparente. Ahora, como consejo, normalmente cuando uno no sabe qué sitios va a definir, lo ideal es que use uno colores grisáceos, ¿ya? Los grises son muy buenos amigos cuando no está definido. Y en todos los colores tenemos grises, ¿ven? Yo podría haber usado grises y probablemente se vea mucho mejor. Eh, Miren, voy a intentar algo, un pequeño cambio. Voy a, eh, en el header, aquí, ¿cierto? Voy a cambiar el color de fondo y acá voy a usar un color un poquito más oscuro, ¿sí? Para cambiar un poco
la idea. Ahí está. ¿Por qué los grises? Porque los grises no molestan a nadie. En cambio, los colores como estos siempre generan un así como, no, pero es que este no me gusta. ¿Ya? Por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, los colores aquí de las letras los podemos modificar, claro. ¿Cómo lo modificamos? Con una propiedad que se llama color, ¿ya? Y ya sabemos dónde están los colores. El blanco, normalmente, si no me equivoco, si la memoria no me falla, porque a veces me falla, déjenme ver, es FFF, ¿ya? Ahora, fíjense que los colores hexadecimales tienen 6 caracteres, ya sean, esto se llama hexadecimal entre paréntesis porque tiene una base numérica de 16 dígitos, ¿ya? A diferencia de nuestro sistema decimal, que es del 0 al 9, ¿ya? Esto es del 0 al 16. Por lo tanto, cuando llega a 9, usa letras como la F, la E, etcétera, la D también y la A para definir elementos, ¿ya? Estos se llaman colores o base hexadecimal. Por eso se llama hexadecimal, porque tiene 16 caracteres. Cuando estos 6 caracteres son repetidos, entonces basta que nosotros usemos 3 de ellos para definir un color, ¿ya? Por ejemplo, aquí. Fíjense ahora cómo ha cambiado, ¿no? Ya ha cambiado nuestra página a un navegador que pareciera que tiene las letras un poco un tanto grandes, ¿verdad? Así que lo vamos a achicar otro poquito, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro, nuestra, aquí podríamos incluso trabajar con el navegador, darle quizás unos 5 píxeles más, ¿ya? Ahí, fíjense cómo crece. Si le damos 30, se va a ver un poco más ahí, ¿cierto? Y por lo tanto, el padding top eh, podríamos, podría ser 30, serían 20 y 20, ¿no? A ver, démosle 5 aquí. Ahí, ahí se ve un poquito más alineado, ¿ya? Entonces, esto es interesante cómo nosotros podemos ir trabajando nuestros elementos, ¿ya? Esto quizás esté muy separado y aquí donde trabajamos, justamente en, cuando yo, por ejemplo, si yo pongo 10 aquí, 10 acá, ¿cierto? Quizás convenga usar solo un padding, ¿ya? Entonces, cuando esto sucede, entonces nosotros no repetimos, sino que decimos padding 10 píxeles. Y aquí vamos a tener el mismo efecto, ¿cierto? El mismo efecto, pero sin repetir demasiadas líneas. ¿Qué pasa? Que este queda un poquito como, aquí se notan los 10 que hay acá, ¿no? Los 10 y 10, porque hay 10 a la izquierda y 10 a la derecha por cada uno. Entonces aquí queda como un poquito fuera. Aquí podríamos perfectamente hacer un padding left, ¿ya? Miren cómo lo podemos arreglar. Padding left y le decimos 10 píxeles, ¿sí? 10 píxeles. Y ahí, déjale, algo hice. Ah, y creció la página hacia allá, ¿ya? Por lo tanto, no convendría hacer esta gestión por ahora, ¿ya? Ahí, ¿sí? Quizás aquí podríamos hacer algo distinto. Podríamos hacer al UL, eh, como ven ustedes, hay que aprender a trabajar con la estructura. A la lista UL que está aquí, que no le hemos dicho nada, aquí le podríamos decir a ella que haga un margin left de 10 píxeles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijaron ustedes, a mí no me conviene hacer crecer la página más allá de lo de... Y ahí quedó, ¿ven? Ahí quedó perfecto. ¿Les parece? Entonces, aquí ya tenemos nuestro botón de navegación, ¿sí? Y podríamos darle más elementos. Por ejemplo, podríamos usar pseudo clases. Las pseudo clases sirven para hacer o para trabajar con comportamientos cuando alguien presiona el mouse o posiciona el mouse, en este caso, sobre un enlace,
¿ya? Quiero compartir un poquito aquí pseudo clases de CSS. ¿Ve? Aquí para que ustedes vean que todo esto que estamos aprendiendo está en Internet, ustedes lo pueden investigar también. Ya los selectores, cuando nosotros hablamos de selectores, se refiere a todas las etiquetas HTML y a esta cajita que ya vamos a ver más adelante, a las cuales se va a aplicar un estilo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí una caja div tiene estos elementos. Las pseudo clases permiten activar ciertos elementos eh, que, aquí estoy tratando de buscar esta información, que permiten generar un comportamiento frente a una acción de un usuario, ¿ya? Las pseudoclases nos permiten hacer. Y para resumir un poco, ¿cómo se materializaría esto? Por ejemplo, si yo a la etiqueta A le digo que se produzca una pseudoclase llamada hover, entonces yo quiero decir, por ejemplo, que cuando el usuario coloque el mouse sobre el enlace, por ejemplo, se genera un cambio de colores, ¿ya? A lo mejor podríamos usar un color grisáceo, un poquito más, ¿cierto? Ahí ya tenemos un color blanco, ¿cierto? Podría ser que cambie, ¿ya? O vamos a usar, vamos a probar con esto. Probando aquí uno. Entonces, le ponemos color cuando nos referimos a la fuente, solo color, background color es el color de fondo de la estructura, ¿ya? Entonces, refrescamos y cuando colocamos nuestro mouse, fíjense ustedes, se produce un cambio, una atenuación del color, ¿ya? Hay otras pseudoclases de CSS como visit, link, etcétera, visited, ¿ya? Etcétera. Pero ven, ahí nosotros podemos hacer que nuestro elemento va cambiando de color a medida que pasa el mouse. Y ahí tenemos hover. Bien, podemos hacer mucho más, por cierto. ¿Qué más nos queda que hacer? Al menos para este video. Darle a inicio aquí el enlace que corresponde. En este caso, la página es index.html. ¿Sí? Guardamos, refrescamos y en inicio, cada vez que hago clic sobre el enlace, se refresca, ¿cierto? La página y carga el contenido. Bien, eso sería entonces con relación al navegador. Las páginas que, digamos, creemos a continuación, como quiénes somos, productos, contactos, etcétera, vamos a irlas trabajando en función de lo que definamos aquí, como una manera de no tener que hacer tantos cambios después. Siempre es bueno trabajar con una página y después que tenemos toda una estructura armada, podemos hacer copy-paste para generar las otras, ¿ya? Así que eso sería en relación a lo que estamos definiendo en esta oportunidad. Espero que les haya gustado, que les haya agradado esta forma de programar. No es la única forma de hacerlo, por cierto, ustedes pueden encontrar otras, pero ojalá se basen en esta porque es la más sencilla, ¿ya? Es una forma sencilla de trabajar los estilos y el resto podemos irlo modificando a placer o a piacere, como dicen los italianos, según la necesidad que tengamos en nuestro negocio. Muchas gracias por la atención que han dispensado a este video. Les deseo éxito y nos vemos en el siguiente video tutorial en el que veremos un poco más de configuraciones de nuestros sitios. Cómo eliminamos lo que esté repetido, ¿ya? Va a ser súper importante ver ese detalle. Así que los espero en el próximo video tutorial. Que estén muy bien. Será hasta pronto.